Conexión Red Digital. ATN Televisión, todo lo nuestro. El siguiente programa contiene escenas de sexo o violencia. ATN Televisión, todo lo nuestro. Televidentes, bienvenidos a su programa La Palabra. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero, candidato a la alcaldía de Cúcuta y quien durante varios años se ha desempeñado no solamente como catedrático de varias universidades, sino que ha tenido liderazgos sobre la comunidad regional. Nos acompaña también para la entrevista Jonathan Sarmiento, periodista egresado de la Universidad Francisco de Paula, Santander. Doctor Jaime Buenahora, bienvenido también a este espacio. Pues muchas gracias, maestro Cicerón, y muchas gracias, Jonathan Sarmiento, por tenerme con ustedes y con todos sus televidentes y seguidores. Muy amables. Bueno, Jaime Buenahora, ¿qué motivaciones lo han llevado a aspirar a la alcaldía de Cúcuta? Bueno, en primer lugar, pienso que es un deber ciudadano meterse en la política porque, como decía Cicerón, no Cicerón Flores, sino Cicerón, nuestro romano ilustre, si uno no se mete, otros hacen las cosas por uno. Y como la hacen muy mal, pues realmente un deber ciudadano es actuar, no simplemente escribir y pensar, sino actuar. Y yo no quiero morirme con un remordimiento de conciencia en el sentido de decirme siempre lo he pensado, y no en la práctica intentarlo y hacerlo. Y lo hago porque las cosas no funcionan bien. Si yo viera que la ciudad es una ciudad camino a la prosperidad, proyectada al progreso, ordenada socialmente, etcétera, etcétera, pues uno diría, dejemos que otros trabajen. Pero ese no es el caso. Cúcuta es una ciudad bastante caótica en cantidad de áreas. Los problemas se han agravado año tras año. Y pienso que hay un gran descontento, hay hastío, hay desesperanza, y se trata de llegar al corazón de los cucuteños, a los dolientes de esta ciudad, nacidos o no nacidos en ella, pero dolientes, que realmente, como creo yo, consideren que la ciudad es transformable siempre y cuando haya un liderazgo desde la municipalidad que garantice transparencia, ética pública como premisa mayor. Y desde luego el resto de las cosas serían experiencia, vocación de servicio. Y bueno, se necesita estar preparado en el sentido de haber trabajado un método comparado, es decir, conocer un poco mundo y país para saber qué es aplicable acá, qué es viable y qué no, pero realmente no tengo sino ganas de servir y, como decía, quiero superar ese impasse interno en el sentido de nunca quedarme con el remordimiento, sino decir, lo intenté. Los sueños son para llevarlos a la realidad. Siempre he querido servir a esta ciudad y creo que este es el momento. Igual que a Messi en el Mundial, o es ahora o nunca. Entonces vamos por la alcaldía de Cúcuta y vamos a ganar. Jonathan Sarmiento. Gracias, maestro. Jaime, dentro de su lectura que le ha hecho a la ciudad, ¿cuál cree usted que son las principales problemáticas que deja este alcalde y que deban de tratarse en los próximos 4 años? Gracias, Jonathan. Yo agregaría no solo que deja este alcalde, porque él también encontró agravados ya los problemas, pero evidentemente todo está por hacer. Yo diría que el principal problema es el de la pobreza estructural creciente.
y parte o consecuencia de ello pues se refleja en la informalidad galopante en que vivimos, en la inseguridad, en una movilidad que es absolutamente caótica porque no tenemos un sistema integrado de transporte masivo, porque las reglas de tránsito no se respetan, y todo dentro de un marco de individualismo extremo, como si viviéramos en una selva urbana en donde cada uno piensa en sí mismo, en sálvese quien pueda, sin que importe el sentido colectivo. De manera que los problemas son múltiples, pero repito, el mayor sin duda es el de la pobreza estructural. Y hay muchos otros, por ejemplo, el de las relaciones con Venezuela que hay que recomponer, incentivar el comercio, proteger el comercio formal sin estigmatizar la economía informal, que también en parte progresivamente se puede formalizar, los temas ecológicos, la recreación y el deporte, la juventud, que creo yo es nuestro principal insumo y activo en la medida en que el 38% de la población en Cúcuta tiene menos de 24 años. Bueno, ¿qué piensa usted de la proliferación o de la subienda de candidatos a la alcaldía de Cúcuta, que en esta ocasión rebasa todos los cálculos? Sí, es un fenómeno que responde a lo que ha ocurrido y a lo que está pasando. Y yo diría que, con mucho respeto, primero es legítimo que se aspire. Es parte de la, entre comillas, democracia, a pesar de la inmensa distorsión que tiene la democracia colombiana a nivel regional y local. Pero es legítimo que aspiren. Lo que no es legítimo es la lectura que se hace de la institucionalidad. Porque muchos, sin haber hecho una escalera, sin la experiencia suficiente, ven la institucionalidad como botín. Y esa es una cosa que los ciudadanos cucuteños no pueden permitir. Si algo hay para respetar es la institucionalidad, en este caso la institucionalidad municipal. Entonces yo, por ejemplo, veo un sobredimensionamiento alto en algunos de los aspirantes en la medida en que se está un periodo en el consejo y ya se quiere ser alcalde o se quiere ser gobernador, etc. Y cada cosa tiene su tiempo y la experiencia implica sabiduría, implica saber perder, saber ganar, reflexionar, proyectarse, etcétera, etcétera. No me incomoda que haya 32 candidatos o más, porque esto es como el Mundial de Fútbol, se va a decantar, pasaremos 16, luego pasaremos 8, pasaremos 4, estaré en la final y ganaré esa final. Jaime, ¿es posible, a través suyo, hacer una convocatoria a todas esas fuerzas vivas cucuteñas en el área política para después del resultado lograr quizás una unidad nacional, una unidad de estos movimientos aquí en la ciudad y dejar la división? Desde luego, la premisa mayor que siempre marcaré es la ética pública y la construcción de ciudad. Y no veo por qué alrededor de eso no se pueda tejer una unidad. Yo creo que el día en que se gane, uno tiene que gobernar para todos los cucuteños y no cucuteños, para todos los habitantes de esta urbe, y ese tejido político es importante porque al final algunas curules las ganarán, tendrán representatividad en el consejo y habrá que tener las mejores relaciones con esa corporación pública. Claro que sí, vamos a buscar la unidad. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos a su programa La Palabra. Ya volvemos. ATN Televisión, todo lo nuestro. Cristo Rey. Con una altura de 40 metros, se erige este majestuoso monumento ubicado en el barrio La Cabrera,
En la base de esta majestuosa escultura se conservan los restos de la Catedral de San José, que fue destruida en el terremoto que sacudió la ciudad. Su construcción se inició en 1846 y actualmente, tras su remodelación, se ha convertido en un lugar turístico, donde se puede apreciar una vista hermosa de casi 360 grados de la ciudad. En cada amanecer siempre habrán nuevos motivos, nuevos sueños, nuevos retos. ¿Qué tal si aprovechamos este momento para abrazar a ese ser querido que nos recarga con su energía? O caminar por la mañana disfrutando del sol, mientras la suave brisa del río Pamplonita acaricia nuestros corazones. A nosotros nada nos hace más felices que hacer las cosas desde el corazón y tener la tranquilidad de ofrecerles un servicio con calidad y eficiencia que brinda bienestar a esos seres que tanto amas. Todos tenemos diferentes motivos, pero al final del día hay uno solo que nos une. Ese gran motivo para valorar la fortuna de ser cucuteño y amar nuestra tierra. Aguas Capital Cúcuta, un motivo para valorar. Usted está viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Televidentes, seguimos aquí en su programa La Palabra con Jaime Buenahora. Bueno, Jaime, ya hicimos una lectura de cómo está la ciudad actualmente desde su percepción. Hablemos ahora un poco de propuestas. ¿Qué le propone Jaime Buenahora a la ciudad de Cúcuta para progresar y salir adelante? Bueno, hay una multiplicidad de temas, como decía, en primer lugar, porque es lo más grave, es el tema de la pobreza estructural, pero también podemos hablar de movilidad y transporte, de los temas ambientales, de la inseguridad, de la informalidad, de cómo reactivar el comercio, cómo construir unas relaciones serias y crecientes con la hermana República de Venezuela, cómo entendernos con los pueblos circunvecinos o con el resto del departamento, cómo entender el Catatumbo, etcétera, etcétera. Son muchísimos los temas y bueno, quedo en manos de ustedes. A ver, usted que ha sido educador durante tantos años, ahora está en Norte de Santander la posibilidad de tener una universidad en el Catatumbo, un proyecto que ya tiene pues inclusive el respaldo del presidente Petro. ¿Qué piensa usted de construir esa universidad en el Catatumbo? Bueno, yo pienso que esos esfuerzos son válidos, pero el problema estructural de la educación en Colombia gira en torno a qué tenemos, qué queremos y para dónde vamos. O sea, un país que se respete tiene que saber, por ejemplo, con base en el censo, cuántos médicos necesita, cuántos agrónomos, cuántos ingenieros civiles, cuántos albañiles, cuántos panaderos, etcétera, para no desperdiciar, con base en esa división del trabajo, ni brazos ni inteligencias. Lo digo es porque uno ve que en la educación pública superior o en la educación privada superior proliferan las carreras y se ponen de moda, pero sobre la base de buscar rentabilidad. Entonces uno ve que la persona termina con su diploma bajo el brazo, buscando después empleo, y pasan los años y es un profesional desempleado. Entonces, en el Catatumbo, o en la Universidad de Pamplona, o en las universidades acá en Cúcuta, hay que replantear lo que se debe ofrecer de acuerdo con la vocación regional y el talento regional. Uno no puede, es un crimen desperdiciar la inteligencia y el talento de la juventud colombiana, que es profundamente inteligente. Entonces, volviendo al Catatumbo, pues uno esperaría que lo que se ofrezca en términos de carrera tenga que ver primero con la región, pero que garantice continuidad en el mercado laboral, salarios justos después de semejante esfuerzo de estudiar 5 o 6 años y muchísimas otras cosas. Hay que construir un tejido de empresa y de cosas que absorba
dentro de 10 o 15 años a los egresados de esa universidad. Pero abrir una universidad sin tener claro qué se quiere exactamente, qué facultades, qué carreras, de acuerdo con la vocación de la región, me parece a mí que es improvisado y riesgoso. De manera que hay que ver el conjunto y proyectar eso bien a futuro. Jaime, ¿qué consideraciones tiene usted sobre la reapertura y la normalización de relaciones con Venezuela? ¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar y cómo podemos optimizar también esta posibilidad de desarrollo para la ciudad? Bueno, creo que es fundamental y uno tiene que mirar al pasado y ver que hubo épocas absolutamente maravillosas para Cúcuta y la región. Los venezolanos podían ir hasta Pamplona, hasta Bucaramanga. Y nosotros esperamos pues, que esas cosas se revivan, que haya un flujo normal. Muchísimo cucuteño tiene parientes del otro lado, de manera que a veces desde Bogotá y Caracas no se entiende la integración regional. Yo fui muchos años miembro de las comisiones de vecindad colombo-venezolanas en la época de Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco y César Gaviria, y las relaciones fluían. Y lo que es muy triste es saber que fruto del subdesarrollo ideológico, de no entenderse dos gobernantes, hubiéramos cerrado la frontera desde el 2015. De manera que le apuesto y pondré todo mi esfuerzo para que no solo prosperen las relaciones, sino que cada día sean mejores y mejores en términos diplomáticos, políticos, comerciales, migratorios, en todo sentido. Porque el intercambio en esta frontera, que es la más viva de América Latina, tiene que volver a ser lo que era y muchísimo más. Estoy listo. ¿Considera usted que el área metropolitana debe tener un nuevo funcionamiento, una nueva estructura? ¿Cómo la manejaría usted? Bueno, el área metropolitana es fundamental. El Zulia parece bastante más alejado, pero tiene que ser parte y es parte. Pero sobre todo Villa del Rosario y Los Patios. Es que uno ve, por ejemplo, la movilidad entre estos dos municipios y Cúcuta en el día a día y es impresionante, cantidad de gente de esos municipios que trabaja en Cúcuta se necesita, por ejemplo, estructurar muy bien el tema de un transporte público masivo, un sistema que integre estos municipios. Se necesita que haya una central de transportes que nutra los tres. Se necesita cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, pensar en cómo captar o capturar industria acá con incentivos del área metropolitana, cómo se puede generar empleo de consumo o en conjunto, planes de vivienda, todo. Yo creo que dentro de 10, 15 o 20 años veremos que muy poco espacio ya no ocupado con vivienda será libre. Yo creo que la integración será cada vez mayor y uno tiene que planificar desde ahora y no esperar a que el área metropolitana tenga 4 o 5 millones de habitantes. Jaime, ante tantos problemas de orden público que se han presentado en la ciudad y la presencia de tantos grupos delincuenciales aquí en Cúcuta, ¿qué podemos hacer para devolverle la tranquilidad a los cucuteños? Bueno, hay varios niveles de análisis frente a la inseguridad. Primero, es impresionante concluir que fruto del narcotráfico, como consecuencia del narcotráfico, de los 308 homicidios del año pasado, casi el 65% responden a venganzas recíprocas, saldo de cuentas, etcétera, etcétera, lo cual muestra que se necesita estar muy articulado con el gobierno nacional para enfrentar esa calamidad que es el tráfico de drogas en el Catatumbo. El Catatumbo se volvió despensa y joya para el narcotráfico, pero en términos de inseguridad el reflejo de esa problemática es tremendo en Cúcuta. Y desde luego hay otros homicidios, el 40% restante, que hay que saber analizar. Y también tenemos el delito mediano y menor, el delito de bajo impacto, por ejemplo.
Y frente a todo hay que tener un seguimiento alrededor de la dinámica judicial, que los resultados se den. Esa es una labor de interacción entre justicia y poder ejecutivo, y evidentemente construyendo tejidos comunitarios se puede lograr que en muchas zonas la ciudadanía de verdad colabore y sea una especie de buen ciudadano semipolicía. Y hay que revisar también y fortalecer las relaciones entre el Ejecutivo Municipal y la fuerza pública. Al final el alcalde es como el jefe de orden público, pero tanto con la policía como el ejército hay que desplegar la mejor interacción. De llegar usted a la alcaldía de Cúcuta, ¿cómo articularía la ciudad, pues, y en general la región, el área metropolitana, a la paz total que está proponiendo el presidente Petro? Bueno, es una pregunta compleja porque sabemos que hay niveles de paramilitarismo, que el narcotráfico está infiltrado, y bueno, están las dos grandes aristas. La línea que representaría bajo un estatus político el ELN en el diseño que se plantea y que hoy en parte se da a conocer. Y la línea de sometimiento a la justicia, que es la de los narcos y otros grupos delincuenciales. Y Norte de Santander ha sido tal vez uno de los departamentos más sufridos, porque acá hicieron convergencia todos los grupos al margen de la ley, no solo bajo el romanticismo revolucionario de los años 60, a pesar de su transformación después de los 90, sino también todas las bandas criminales, y cuando se penetra o se observa el fondo uno se da cuenta de que el narcotráfico es el gran combustible de la violencia en Colombia. Entonces, Norte de Santander y Cúcuta tienen que ser grandes cooperantes en una política nacional, no simplemente para seguirla, pero inclusive para ayudar a construirla, porque desde lo local y regional hay particularismos que de pronto ayudarían a formar mejor ese marco general de paz total. Hay unos particularismos en Cúcuta y en el norte de Santander, por ejemplo, que no se encuentran en el Meta o en el Valle o en el Huila o en el Tolima, que debieran ser un aporte nuestro para mejorar el marco general de la paz total. Bueno, y hacemos una pausa final para entrar en nuestro tramo final de la Cúcuta. palabra. Cúcuta. Ya volvemos. ATN Televisión, todo lo nuestro. En cada amanecer siempre habrán nuevos motivos, nuevos sueños, nuevos retos. ¿Qué tal si aprovechamos este momento para abrazar a ese ser querido que nos recarga con su energía? O caminar por la mañana disfrutando del sol, mientras la suave brisa del río Pamplonita acaricia nuestros corazones. A nosotros nada nos hace más felices que hacer las cosas desde el corazón y tener la tranquilidad de ofrecerles un servicio con calidad y eficiencia que brinda bienestar a esos seres que tanto amas. Todos tenemos diferentes motivos, pero al final del día hay uno solo que nos une. Ese gran motivo para valorar la fortuna de ser cucuteño y amar nuestra tierra. Aguas Capital Cúcuta, un motivo para valorar. Conozca sobre temas de actualidad con grandes invitados, todos los sábados a las 8 de la noche, en La Palabra. ¿Necesitas fortalecer tu empresa o emprendimiento? Cuenta con nosotros. ATN Televisión impulsa tu marca. Te ofrecemos marketing digital empresarial, publicidad, diseño gráfico y fortalecimiento de tus plataformas digitales. Contáctanos al 313-3248-878 o al correo comercial.atntelevisión@gmail.com.
Usted está viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Muy bien, seguimos aquí en La Palabra con Jaime Buenahora en nuestro último bloque del programa. Jaime, ¿qué podemos decir en materia de movilidad? ¿Cómo resolver este caos en el que estamos en estos momentos? Bueno, en primer lugar, hay que entender que la proyección de la ciudad nos obliga a no solo pensar, sino a ejecutar por lo menos una o dos etapas alrededor de un sistema integrado de transporte público, masivo, que también toque los patios y Villa del Rosario. Por ejemplo, un sistema de buses articulados. Es un programa costoso, por eso digo, para dejar sentado y que se vaya construyendo a través de 3 o 4 etapas, pero que hay que implementarlo desde el primer día. En segundo lugar está la disciplina asociada alrededor del tránsito, de sus normas, de sus reglas. Y para eso, antes de sancionar, por supuesto, hay que educar y persuadir. Pero no puede ser posible, por ejemplo, que una buseta pare donde le dé la gana. No puede ser posible que recojan o dejen una señora mayor en el segundo carril. No puede ser posible que encontremos las calles en completo caos por su estado, llenas de huecos. Pienso que el municipio debería tener 2 o 3 plantas de asfalto, por ejemplo, y se ahorraría muchísimo dinero. Tiene que haber una señalización adecuada para después, con base en las normas de tránsito, exigir el cumplimiento de la señalización. No puede ser, por ejemplo, que los motociclistas siempre consideren que están en una inmensa carrera y son violadores de los límites de velocidad, por supuesto, pues porque no hay límites de velocidad. Entonces, a los motociclistas, pensando en su vida, en su seguridad, hay que educarlos. No puede ser que se pasen por la derecha, por ejemplo. Repito, la simple norma de los límites de velocidad es para aplicársela a vehículos, motociclistas, a todo el mundo. Al peatón hay que respetarlo, en fin. Entonces son, primero, un sistema integrado de transporte masivo. Segundo, educar y persuadir para poder aplicar las normas de tránsito, que tienen que ser estrictas. Y esto es un proceso, porque no se puede soltar todo al tiempo. Y tener en buen estado las vías. Y luego, en la medida en que usted ofrezca un transporte masivo, lo va midiendo y proporcionalmente debe empezar a sacar vehículos. Lo que es absurdo es multiplicar el pico y placa cuando no hay alternativas, por ejemplo, porque no hay transporte masivo. Este es un paquete, repito, que se estructura sobre la base de la educación y la persuasión, pero se necesita que haya carácter y voluntad para hacer cumplir las normas de tránsito. Entonces, diría eso por ahora sobre movilidad. Bueno, y en un minuto, Jaime, ¿cómo ve usted la participación de la juventud en las próximas elecciones? Es absolutamente fundamental. La juventud, se dice con frecuencia, representa el futuro, pero la juventud hay que volcarla en amor y compromiso por la ciudad, por lo que es colectivo. Hay que desarrollarle un sentido de pertenencia frente a Cúcuta. Yo quiero meter la juventud, por ejemplo, al deporte. Me imagino unos intercolegiados, unos interbarrios, unos intercolonias, pero no que duren 3 o 4 semanitas, sino todo el año. De las 52 semanas quiero ver la juventud, y no solo entre los mejores, primera categoría, sino segunda y tercera categoría, y en 10 o 12 disciplinas metidos en la ciudad, porque con base en eso vamos a encontrar cantidad de liderazgos que van a servir para hacer mejor tejido social, para colaborarle a la ciudad en cultura ciudadana, cooperar con los mayores, etcétera, etcétera. De manera que la juventud es fundamental. Ojalá piensen en elegir
educador e interlocutor que entienda el potencial y el talento que significa la juventud. Y creo que pueda ser una interlocución fácil con los jóvenes y que vamos a gobernar con ellos y por supuesto con el resto de los habitantes de la ciudad para proyectarla al futuro siempre por buen camino. Bueno, gracias televidentes por haber estado en nuestro programa. Gracias Jaime Buenahora por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, maestro Cicerón y Jonathan, por esta oportunidad y gracias a todos los televidentes. Gracias, Jaime. ATN Televisión, todo lo nuestro. Conexión Red Digital. ATN Televisión, todo lo nuestro.